Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. El día de hoy hemos invitado a quizá nuestra columnista más versátil en Perú 21. Ella es María Luisa del Río y me decía ahora que a ella no le interesa mucho la política y no le gusta hablar mucho de política, pero circunstancias como la vivida la semana pasada y lo que estamos experimentando estos días creo que no puede ser ajena a nadie. Entonces vamos a tratar de interpretar los hechos y ver qué se viene a futuro. María Luisa, ¿cómo estás? Bien, Joaquín, gracias. Gracias por la invitación. Tú publicaste una columna el día sábado, Sí. que dice circulen nomás, ¿no? Donde básicamente tú muestras un desprecio total casi por la clase política actualmente, ¿no? ¿Crees que hay una manera de cambiar este desencanto por un poquito más de esperanza a raíz de este quiebre que ha habido la semana pasada? Una de los congresistas, algunos de los congresistas que para mí se salvan, tienen en común o que son de izquierda, pese a que no tengo un pensamiento especialmente de izquierda, pero tienen en común o que son de izquierda o que se han independizado de su agrupación, pero sobre todo tienen en común que tienen menos de 40 años, ¿no? Y creo que la generación que viene es la que no solo tiene que salir a las calles, sino ahora tiene que presentar sus candidaturas y realmente renovar esta mala práctica política que ya se instaló como un estilo, ¿no? Después de tantos años. O sea, ¿hace cuántos años fue en 1992? Hace 27 años. Es demasiado, ¿no? Y hay ahí algunas agrupaciones y estilos que para mí ya no dan para más y que no se van a renovar si no se renuevan un poco las figuras políticas, ¿no? Casi todo el mundo coincide en que es una oportunidad para que más gente joven entre a la política, sí, ¿no? Cuando uno dice joven, ¿dónde trazarías tú la raya? Porque, por ejemplo, uno podría argumentar que alguien de 50, más o menos es relativamente joven hoy día. ¿Hay una definición clara de, digamos, cuál es ese umbral? Yo creo que ayuda mucho que no hayan vivido tan fuerte el tema de Sendero, que no hayan vivido ese susto, porque son gente que tiene más esperanza, que sean profesionales. No creo que la exigencia puede seguir siendo solo que hayan terminado el colegio, que tengan vocación de servicio y que tengan la fuerza para seguir, porque una persona de mayor edad también tiene menos fuerza, me incluyo, tengo menos fuerza para ciertas cosas, me canso antes, pese a que jamás presentaría una candidatura, pero digamos por edad me puedo poner en el papel de quienes, a mi manera de verlo, ya no deberían participar, ¿no? Y también un viejo político ya dijo muchas cosas, ya evolucionó y siempre se le va a machacar que tú antes no pensabas así, el burro no se acuerda, el toro no se acuerda cuando era ternero, no sé qué tantas cosas se dicen que se achacan a las vueltas que uno puede dar antes de evolucionar políticamente. Pero si tú observas, al comienzo los más jóvenes siempre eran un poco más idealistas, luego van evolucionando en muchas cosas, pero al comienzo son ideales. Montesinos mismo era un estudiante aplicado, cultísimo, lleno de ideas raras, pero en las que él creía y al final se convierte en lo que se convirtió, ¿no? Creo que en la juventud hay una suerte de inocencia, que no ingenuidad, pero vienen limpios, vienen con ideas claras, se informan mucho más. Nosotros a esa edad no teníamos acceso a la información que tienen ustedes. Y también yo creo que hemos tenido experiencias distintas, ¿no? En el sentido de que la clase, el político promedio que está en el Congreso, que tiene, creo que el promedio es más de 60 años, y alguien que ahora tiene 30, ha crecido en un contexto distinto, ¿no? ¿Cómo crees tú que ha moldeado a la gente de manera distinta las experiencias vividas, ¿no? Yo nací a fines de los 80 y siempre he vivido en un proceso de crecimiento económico, digamos, sí, ¿no? Que es algo marcadamente distinto de los que ahora tienen 60, ¿no? Eso tiene que tener un efecto sobre la manera en la que uno piensa hoy en día. Así es. Yo creo que la juventud tiene mucha más herramienta de la que teníamos nosotros, que podíamos tener una visión sesgada a menos que viajáramos. Y viajar implicaba enfrentarte
a todo tipo de miedos y de costos altos. Ahora de pronto se pone barato un pasaje a Arequipa y realmente la gente joven puede acceder no solo por internet, sino a través de viajes, concretamente de viajes, un poco a conocer el Perú, que para nosotros era más un tema que conocíamos o por los diarios, que se ocupaban solo de la violencia y de la brecha, y no por el crecimiento económico, las oportunidades, que sigue siendo muy excluyente para una pobreza extrema que ya no debería existir, pero que de todas maneras es mucho mejor, ¿no? Pueden creer más, nosotros estábamos acorralados, ¿no? Tenías el diario Expreso vendiéndose al fujimorismo, tenías La República que estaba radicalmente en contra, podías ver sesgos tanto en la interpretación de cómo se combatía el terrorismo desde el oficialismo, también podías leer cosas donde un poco se justificaba la violencia terrorista porque era la tendencia de izquierda, y todo era más radical, más extremo, no había términos medios. Ahora se leen muchas opiniones, se lee mucha información, se ha democratizado la opinión, y ustedes pueden, todos nosotros, ¿no? Pero digamos la generación que viene ha valorado más la democracia. Nosotros, ha habido un momento en que ni siquiera nos atrevíamos a hablar de democracia, porque entonces democracia era aceptar ciertos estados de violencia extrema, donde gente que también se manifestaba en contra de un sistema que los oprimía, pero donde corría sangre. Pero es curioso que tú dices que solía ser, había más extremos, pero algo que uno ve ahora en la escena política nacional actual es que también hay una polarización creciente respecto a los últimos 3, 4 años. Por ejemplo, tienes en la derecha extrema, tienes a movimientos que con la bandera de la familia, ¿no? Como con mis hijos no te metas, ¿no? Sí. Están cobrando fuerza, ¿no? ¿Cómo explicar esto que parece como un regreso, ¿no? Que uno no lo hubiera esperado a estas alturas? Claro, quizás me refería a que ahora se valora la democracia a todo nivel, ¿no? Se valora políticamente, se valora como opinión, todo el mundo tiene un espacio. Lo que dices también hace referencia a algo que para mí tampoco se explica, que es por qué movimientos como Con mis hijos no te metas tienen la fuerza que tienen. Yo creo que la tienen porque finalmente solo somos un Estado laico en el papel. En la práctica no lo somos. La religión está muy metida en grupos de poder y en instituciones. Y Con mis hijos no te metas, más allá de ser un tema de derecha, es un tema absolutamente religioso, ¿no? Es el miedo a contradecir las leyes cristianas con conductas sexuales aparentemente inapropiadas y peligrosísimas que en realidad no lo son. Y eso es aprovechado por la derecha para seguir excluyendo, para seguir marginando y para seguir teniendo el poder, ¿no? Por la derecha recalcitrante, por la derecha chorada. Pero, no sé, supongo que se agarran ellos de la ignorancia mayor, ¿no? De la gente que, pudiendo estar más informada, no lo está, o que no lo es porque no le da la gana, o porque tiene miedo de pecar o algo así, ¿no? Que ciertamente en Perú son millones. ¿Y crees que representen un riesgo, si se quiere, real de tener un rol importante en una próxima elección? Sí, hay un documental de Jerónimo Centurión, Centurión Producciones, que se hizo en Costa Rica, Ecuador, algún país más, no sé si era Salvador, algún país más, y Perú. Y en todos los casos ves cómo se financian campañas de movimientos evangelistas que escogen un candidato para agarrar fuerza, y este candidato recurre una vez más a aprovecharse del miedo de las personas
de pronto más humildes, más ignorantes, o simplemente que por educación y por donde se han criado, no se informan más y no abren un poco el abanico, la mente, ¿no? No, sí, no es un fenómeno exclusivo del Perú, hay que y por decirlo. supuesto, sí, por supuesto que puede recaer en una candidatura peligrosísima, ¿no? Ahora, esto digamos es una extrema derecha, si se quiere, pero también hay el fujimorismo representa un movimiento conservador que ya lleva muchos años en Perú. ¿Cómo crees tú que la fuerza que hoy representa, Fuerza Popular, el fujimorismo, se va a reconvertir, digamos, en los próximos años? ¿Va a seguir teniendo esa fuerza el fujimorismo o ese voto va a ser capitalizado por otros sectores similares o de repente un poco distintos? No me puedo imaginar qué posibilidades de crecer más o de estancarse puede tener, pero no me extrañaría que con cualquier artimaña de las que han usado siempre y que la han usado siempre con la gente más humilde, puedan renacer. Antes eran tappers, en adelante, ¿qué pasará, no? Lo que creo es que tiene que cambiar las bases de lo que está permitido y no está permitido de cara a una elección. Como te decía hace un rato, no puede ser que solo habiendo terminado el colegio puedas ser candidato. No puede ser que haya que sea tan permisivo, que una campaña esté financiada por quien sea. Yo sí creo que la campaña publicitaria debería estar en manos del canal del Estado y que todos deberían tener la misma cantidad de espacio para decir algo concreto, y que debería estar totalmente prohibido, porque me parece una burla que tú vayas por la Panamericana, como seguro nos va a pasar en diciembre, enero, al sur o al norte, y veas cantidad de letreros donde lo único que dice es Joaquín Rey y un número y a qué partido perteneces, y tu cara, ¿no? Ahora, cuando tú dices que crees que no es bueno que solamente con secundaria completa uno pueda postular, ¿no es un poco antidemocrático restringir la participación política al nivel de instrucción? Porque no todos tuvieron la oportunidad de llegar pues a la universidad, ¿no? Y quitarles de plano esa opción de participar quizá pues no atende un poco con el principio de una democracia finalmente, ¿no? Cuando he viajado por el Perú, que es casi todo el Perú, y me he puesto en contacto con líderes indígenas, por ejemplo, siempre son gente muy pobre, pero que a través de alguna organización internacional o incluso de la Iglesia, de la Iglesia Católica, han conseguido estudiar y tener una profesión. Entonces yo no creo que sea excluyente per se, ¿no? No creo que sea excluyente solo de los pobres, quizás sí de los pobres que no han accedido a alguna oportunidad, pero finalmente estos chicos han tenido tanto punche y han demostrado tanto sentido comunitario y de servicio social, que ha habido alguna institución que los ha ayudado a poder ejercer una profesión. Y ellos deberían tener la oportunidad antes que uno que no tiene ese mérito, porque es un mérito finalmente que se hayan movido tanto y de una manera tan altruista y bien vista, que hayan conseguido que alguien les financie su educación, ¿no? Esta elección que va a haber ahora en enero, que es muy pronto, va a ser una elección atípica, porque quienes sean electos al Congreso van a estar solamente 1 año y 5 meses, sin posibilidad de reelegirse, ¿no? Y hay mucha gente que dice, pucha, no me meto ahí porque, digamos, solamente voy a estar 1 año y medio, no voy a poder reelegirme, si quiero dedicarme a la política, esta no es una buena inversión. ¿Tú crees que, digamos, cuál sería el argumento para entrar en este Congreso? Porque podría también atraerse a gente que no se ve como políticos, pero ven este espacio de tiempo para contribuir de una manera desinteresada, digamos, y de ahí irse, ¿no? Creo que hay un montón de gente que contribuiría de una manera desinteresada. Creo, y insisto en que esa gente tiene que ser joven. Además, la gente, por ejemplo, que no tiene hijos todavía, ¿no? Que puede realmente dedicarse de cuerpo y alma a algo en lo que crean. Yo lo he hecho más joven, lo he hecho trabajando con comunidades indígenas en la zona de conflicto, por el CENEPA, por ahí, ¿no? ¿Por qué no habría gente que sí está dispuesta
no a hacer, porque si no se ha hecho en, no sé, 3 años, no se va a hacer en 1 año y medio, pero sí a sentar las bases. Sentar las bases para que la próxima sí sea lo más democrático, coherente, constitucional y finalmente de beneficio para la población posible. No hemos visto ningún beneficio a la población. Por eso yo tengo ese desprecio de este Congreso, porque ¿de qué se han tratado los últimos titulares? Y tú lo sabes, porque tú trabajas aquí. ¿De qué se ha tratado? De sus mechas, de sus pleitos, de lo que quieren esconder, de lo que quieren que se convierta en escándalo porque les conviene políticamente, de cómo se perpetúan en el poder, de apañarse, de mover todo lo que pueden con el poder que tienen, que no es poco, para que no sean, ¿cómo te puedo decir?, para que no sean desclasificados como codinomes en el momento antes de perder inmunidad parlamentaria. Se ha hecho eso lo decía en mi columna, ¿no? No han hecho nada, o sea, no pasó nada. Cualquier cosa es mejor, en verdad. No un circo más. Y ante esta situación de pesimismo que hay respecto de las posibilidades que da la política, te quisiera preguntar si tú ves alguna razón para ser optimistas. Nos hemos olvidado ya, pero en 2 años cumplimos nuestro bicentenario como república, ¿no? Entonces, en este contexto, sí, bueno, preguntarse si hay razones para ser optimista. ¿Tú crees que las hay? Sí, yo creo que, y lo decía también, me preocupa, y claro, ahí tienes razón en que la gente sí se polariza y se fanatiza. Me preocupa que ahora mucha gente joven, porque lo veo en la gente joven, también diga que Vizcarra es héroe. Vizcarra, yo no soy Pepe Causa, pero Vizcarra lealtad no mostró, ¿no? Cuando le tocó asumir sin haber sido elegido, porque habían vacado a PPK. Es decir, todo el mundo sabe que PPK lo llamaba por teléfono y él no le contestaba. Él vino a hacerse del poder. Si vino a hacerse del poder porque quiere ser leal al pueblo, con eso me basta. Y no me gusta usar la palabra pueblo, pero a la gente de a pie, al elector, que además no lo eligió. En base a eso, podemos esperar de él que también que siente las bases, ¿no? En eso soy optimista. Soy optimista en que para mí ha tenido Correa. Es decir, que no dejen entrar a Salvador del Solar al Congreso, que le cierran la puerta en la cara, que estén apurando primero, para poder ser reelegidos. Todo es a la fuerza. Segundo, para que no haya adelanto de elecciones. Tercero, para votar como les dé la gana por el Tribunal Constitucional. Eso había que disolverlo de todas maneras. Entonces, ya no me importa mucho si eso fue lo más elegante o no. Personalmente también me alegra que prácticas que han recaído los últimos años, sobre todo en apristas y fujimoristas, estén un poco saliendo al fresco, como han salido al fresco, y que se vea que la población les ha dicho no, porque ¿cuánta gente ha salido a protestar por la disolución del Congreso? O sea, muy poquita realmente, ¿no? Yo sí creo que Vizcarra representa ahorita al 85% del sentir popular, y eso me parece muy bueno, ¿no? ¿Qué pasará en adelante? No confío mucho, pues, ¿no? Lamentablemente. Bueno, María Luisa, te agradezco mucho por el tiempo. Gracias. María Luisa del Río, columnista de Perú 21, compartiendo sus reflexiones acá en Perú 21 Televisión. Sigan atentos a nuestra programación. Con permiso.